Hola, Dios te bendiga. Con la ayuda de Dios vamos a hablar acerca del misterio del pecado en el universo. Oremos. Padre eterno, queremos en este momento abrir tu palabra, estudiar acerca del pecado en el universo. Por ser un tema bastante complejo, difícil de comprender, aceptar, vivir, queremos que tu Espíritu Santo tome dominio y control de nosotros para que nos dé sabiduría y no solamente para entenderlo, sino cómo sacarlo dentro de nosotros. Queremos también pedirte por aquellos que en este momento están escuchando este mensaje y están pasando por alguna situación difícil, compleja en su vida. Necesitan que te manifiestes poderosamente de ti, porque quizás uno tiene problemas económicos o problemas de salud, problemas con vicios, problemas en el hogar, con la esposa, el esposo, los hijos. Hay dificultad para la alimentación. Tú conoces la calamidad y pedimos, Señor, que te manifiestes poderosamente en la vida de estas personas para que puedan comprender que tenemos un Dios todopoderoso y que se preocupa por los problemas de sus hijos. Gracias por escuchar nuestras oraciones, te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Para hablar del pecado en el universo, hay que trasladarse al sitio donde realmente se originó. Ese lugar fue el cielo. Sucedió en la misma presencia de Dios, en su trono. Es bastante difícil creer esto, pero así la Biblia lo registra en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, e Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Allí nos dice que un ángel, un querubín cubridor. Quiero preguntar, ¿qué o quién es un querubín cubridor? Es un ángel con 4 alas que cubre el trono de Dios. Podemos verlo en 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, 1 Reyes capítulo 6, versículo 26, 1 Reyes capítulo 8, versículo 7, Hebreos capítulo 9, versículo 5. Recordemos que cuando Dios hizo el santuario en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, habían 2 querubines que cubrían la Shekinah, la presencia del Señor. Este ángel tenía por nombre Lucifer, luz bella, lucero de luz. Y mientras cubría el trono de Dios, a la misma vez en su mente estaba maquinando sentarse en ese trono para ser adorado como Dios. Leemos en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, dice así la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense las pretensiones de este ángel o querubín cubridor. Y el texto pues nos dice en Ezequiel capítulo 28 que este ángel fue creado por Dios perfecto, sabio, hermoso, rico, músico. Y en vez de tomar estas cosas para darle honra y gloria a Dios, de ser feliz, de aceptar con humildad el cargo que le dio, que era el puesto más privilegiado, era el cargo más exaltado que había en el cielo y en el universo, lo tenía este ángel. Solamente por encima de él estaba Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Ahora, en vez de estas cosas,
aceptarlas con humildad y vivirlas, disfrutarlas, no. Él se llenó de orgullo y por un momento llegó a pensar que todos esos dones buenos, en gran manera, que Dios le dio, llegó a pensar que fueron desarrollados por sus habilidades, no dándole gloria y honra y alabanza a Dios, se dio honra a sí mismo, creyéndose ahora con el derecho de ocupar el trono de Dios. Se llenó de codicia, suficiencia propia, orgullo, envidia, soberbia, egocentrismo. Vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí habla el rey de Tiro, que es el rey de Tiro. O sea, Dios aquí quiere dar una similitud, que el rey de Tiro tenía el espíritu de Lucifer, pero sabemos que no es el rey de Tiro, porque el rey de Tiro nunca estaba en el cielo, nunca se paseaba por las estrellas, sino que se habla de este personaje llamado Lucifer, y lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, o sea, era rico, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, fue músico. Tú, querubín grande, protector, fíjate, un querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, o sea, en medio de los planetas del universo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Fue creado perfecto, bueno, en gran manera, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué hizo? Comenzó a chismear, comenzó a hablar mal de Dios con los ángeles y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, o sea, se llenó ¿de qué? De orgullo, codicia. Se enalteció tu corazón a causa ¿de qué? De tu hermosura. ¿Quién le dio la hermosura? Se la dio Dios, pero él creyó que la hermosura era de él, su sabiduría. Dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Fíjense que cuando Satanás sea destruido, va a ser destruido y todo lo vamos a ver. Ahí es donde será el crujir y el rechinar de dientes. Allí es donde dice Dios que el lago del fuego y azufre fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y dice allí que será echado y será reducido a ceniza. O sea que no quedará raíz de rama de este personaje. Para siempre dejará de ser. Y todo ojo le verá cuando esto ocurra. Dice el versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre dejarás de ser. Y en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10, Lucifer le ofreció el mundo al dueño del universo, o sea, le ofreció el mundo a Jesucristo. En otras palabras, fue eso. Él se creía, no, yo soy el amo de la tierra, la gente me obedece a mí. Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, quien peca es tu dueño, o sea, a quien el hombre... Satanás, el hombre le hizo caso a Satanás y por lo tanto ahora Satanás es su dueño. Por eso es que nosotros somos hijos del diablo. El pecado, el que comete pecado, la Biblia dice que ya lo vamos a ver, que todo el que peca es del diablo. Y si todos hemos pecado, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 3, justo no hay ni uno.
entonces todos somos hijos del diablo espiritualmente. Y ahora Dios nos llama a cambiar de familia para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Dios nos va a adoptar, como habla en Efesios el capítulo 1. Entonces resulta pues que Dios, el diablo le dijo, Lucifer le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque él se creyó con la potestad de ser el rey. Bueno, Jesús lo reconoció, le dijo, viene el rey de este mundo, pero no tiene nada conmigo. Se le reconocía porque el ser humano le entregó a Lucifer la obediencia. El ser humano le hizo caso a la palabra de Lucifer. Y por esa razón, nosotros somos hijos de quien le obedecemos. Entonces, él pues pidió ser adorado, él codició. Y notemos que él no tenía humildad, él no aceptó, eso es un misterio, que Dios le dio lo mejor para él, lo puso en un sitial de honor, era el ángel o el ser, la criatura creada más exaltada del universo, no había lugar más alto sino el de él. En vez de disfrutarlo, de aceptarlo, eso no entendemos, eso es un misterio. Cómo ahora este ángel creado perfecto quiere ser Dios. ¿Cómo se le ocurre esa idea de querer ser adorado como Dios y en vez de conformarse, de ser humilde? Notemos algo. Fíjense que el cielo, aunque todos eran iguales, eran ángeles, eran querubines, ángeles y serafines. El querubín tenía 4 alas, el serafín 6 alas y el ángel normal 2 alas. Y allí nadie envidiaba a nadie, allí nadie, todos estaban conformes con el cargo, con el puesto, con el lugar que Dios le dio. El ángel quizás, vamos a llamarlo desde el punto de vista humano, que no creo decir una herejía, pero voy a imaginar que en el cielo están, aunque eso no existe, pero están los que barren el cielo. Los que barren el cielo nunca envidiaron, ni querían, ni codiciaron el lugar de Lucifer o cualquier otro lugar más exaltado. Aceptaron la voluntad de Dios, le dieron honra y gloria a Dios, y por eso es lo que vemos. Dios creó a los ángeles, y ya lo vamos a hablar, para amarlo. Dios es amor. Entonces Dios creó a los ángeles para amar. Y a cada quien le dio su lugar. Y mientras el cielo y la tierra y el universo se mantuviesen en armonía con esa voluntad, serían completamente felices y no tendrían necesidad de más nada, de estar buscando cosas más elevadas, ni están que hasta ahí. Hay que estar claro que este es tu lugar, que tenemos límites. Bien, y nadie llegará a ser ni siquiera un Dios. Esa es la pretensión solamente de Lucifer, que quiso ser Dios. Y vamos entonces a ver que este ángel, este querubín, codició el trono de Dios y fue egoísta, egocentrista. Porque fíjese, él no dice, mire, él empezó a chismear que Dios era malo, que quien no le obedecía lo mataba, que tenía un gobierno muy estricto, que su ley era muy difícil de guardar, que él podía dar algo mejor, algo más flexible, que su gobierno, si le daban la oportunidad, él sería mejor. Él no dijo, bueno, el gobierno de Dios es malo, su ley no se puede obedecer, si pecas mueres, si desobedeces te mueres. Vamos entonces a buscar otro rey, otra persona, vamos a llamar a una elección y vamos a ver quién está facultado, quién pueden elegir para que fuese ahora quien tomara las riendas del cielo y el universo. No, él codició ser adorado como Dios, él, tenían que darle esa facultad, era él corrompió su sabiduría, él corrompió todo lo que Dios le había dado, su perfección. Y todos los ángeles aceptaron con humildad el puesto que su creador les dio. Y allí vemos pues que comenzó, el cielo se llenó de una nota discordante
el cielo comenzó pues a escuchar cosas que nunca había escuchado, mentiras, que Dios era malo, siempre se honraba a Dios y eso era la armonía, pero ahora viene este ángel y comienza a chismear, comienza a decir cosas para buscar ¿qué? Buscar votos, buscar apoyo entre los ángeles y allí pues entonces era perfecto hasta que este ángel se llenó de maldad. Y aquí pues vemos que el pecado tuvo su origen en el cielo, en el trono de Dios, porque si un querubín cubridor que estaba en la presencia cubriendo el trono. Quiere decir pues que en el trono, mientras, como dije, él estaba cubriendo el trono de Dios, a la misma vez estaba maquinando el mal. Y yo quisiera abrir un paréntesis, vamos a apartar o hacer un paréntesis bastante un poco digno de verlo, porque para colocar el marco y comprender todas estas cosas a la luz de la Biblia y lo que Dios quiere que comprendamos. Y vamos a hablar entonces de algunas cosas importantes y es interesante saberlas. Y así pues entender este mensaje con más detenimiento, más detalle. Para eso pues con el permiso de ustedes voy a abrir un paréntesis. Y es con respecto a cómo comprender mejor la situación del origen del pecado. Y quiero tocar el por qué Dios creó a sus criaturas en el universo. La razón fundamental es que Dios es amor, lo dice en 1 Juan 4:8. Y para Él derrochar su amor, para Él poder dar su amor, tenía que existir criaturas que tuviesen la capacidad de amar y ser amado. Y por eso entonces Él decidió crear en el universo a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, querubines, y crear el universo, poblarlo en la tierra al hombre. Y la intención, el motivo por el cual Dios creó a sus criaturas en el universo, llámese cielo, tierra, es para amar y ser amado, para recibir honra, gloria y alabanza, para que le canten, le adoren. Y esta es la idea. A simple vista, desde el punto de vista humano, pecaminoso, y pero pareciera que Dios es egocéntrico, egoísta, de que vas a crear a tu criatura es para que solo te adoren, te alaben, te glorifiquen. Aparentemente pareciera, pero no es así, que Dios entonces está haciendo algo con un interés para Él, que lo beneficia a Él, pero eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando nosotros, las criaturas creadas por Dios, obedezcamos, le hagamos caso, cumplamos el propósito por el cual fuimos creados y lo aceptamos en un 100%, entonces vamos a encontrar o vamos a mantener la felicidad plena, paz, vida eterna, que nadie nos puede ofrecer. ¿Sí me hago entender? O sea que adorar, glorificar a Dios es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Así que todo el universo va a depender de eso, de cumplir el propósito. No hay nada más espectacular, más placentero, que produzca paz, repito, vida hasta la vida eterna, como adorar, alabar a Dios. Y por lo tanto, entonces, alabarlo y glorificarlo es para nuestro bien. No es una cuestión para Dios, es nuestro bien. O sea, pensando desde el punto de vista egoísta, como seres humanos egoístas, deberíamos hasta obedecerle a Dios, alabarlo, conocerlo, amarlo, glorificarlo, cumplir el propósito por el cual fuimos creados, amar a Dios y que nos ame, porque allí encontraremos la perla de gran precio de tanto lo que andamos buscando. Hay personas en esta tierra, por ejemplo, aunque estamos hablando es primero del cielo, que buscan desesperadamente ser feliz, tener un poco de paz y dicen, ay, la felicidad está en el dinero, y muchos corren tras ese camino de las riquezas, donde la mayoría
se quedan en el camino, hundidos en vicios, enfermedades, destruyendo su cuerpo, su moral, la familia, destruyendo todo, la salud. Y los pocos que logran triunfar, dicen, daría todo mi dinero para tener un poco de paz y felicidad. Otros dicen, el secreto de la felicidad, la perla de gran precio de la paz está en el poder, la fama. Y muchas personas entonces se van en ese sueño americano, van corriendo tras la fama, el poder, y unos pocos lo logran. Los demás se quedan en el camino acabados, destruidos, llenos de drogas, sida. Como resultado de eso, entregan su cuerpo, entregan su familia y corren el mismo destino, con vicios, pérdida de la salud. Y los pocos que lo logran manifiestan que no son felices. Esos actores de cine, televisión, músicos famosos, deportistas, ¿qué dicen? Que daría todo para ser feliz. No tengo paz. Hay artistas de cine famosos, millonarios que se han suicidado. Otros a la vez también mueren pobres. ¿Por qué? Porque buscan la felicidad en la diversión, los placeres, la droga, se hunden en drogas para buscar un poco de paz y felicidad. Se hunden todo su vida en ese camino, todo para tratar de tener un poco de paz y felicidad en su vida. Y que el mundo, cuando lo escudriñamos y profundizamos, nos damos cuenta que verdaderamente el camino de la verdadera felicidad no está en la fama, ni el poder, ni el dinero, ni la riqueza, ni los títulos universitarios, porque hay gente que ha logrado todo eso y manifiestan que no, mira, ya yo transité por ese camino y les puedo garantizar que ahí no hay paz. Sí, hay ratos de diversión, sí, hay momentos, sí, algunos que saben administrar la vida, que la entienden un poco y es posible que la administren y tengan un poco de contentamiento, pero la felicidad plena en su esplendor jamás, porque solamente esa la tiene Dios, la paz la tiene Dios, el mundo no tiene paz, por lo tanto no te la puede dar. Bien, y está cuando comenzamos entonces a cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Ahora, si tú crees y se respeta, ¿no? Que tú crees que Dios no nos creó, que tú crees en la evolución, si tú crees pues que no existe Dios, que no existe el diablo, somos respetuosos de las creencias. Somos para que nos respeten también a nosotros. Bien, eso es nuestro lema. Entonces, aquí demuestra que Dios no es egocéntrico, no es egoísta. Él pide y te da, es para tu propia felicidad. Nada más con el hecho de recibir la inmortalidad, la paz y la felicidad, ya eso es motivo bastante de agradecimiento. Por eso lo dije, hasta por egoísmo, pensando de una manera egoísta, nosotros deberíamos seguir a Jesús. Sí, es verdad, muchos no creen que el evangelio funciona, que esto es mentira, que es solamente pura teoría, por el testimonio de muchos cristianos que no lo viven por muchas razones, no lo hacen funcionar, porque en primer lugar puede ser que no lo entiendan como los fariseos y saduceos, que solamente sea religiosidad, que solamente tengan relación con la liturgia, con los mandamientos, con la Biblia, sin tener una relación de verdad como debe ser con Dios, como Dios la pide, sin mancha y sin tacha, que no haya amor, que no conocemos a Dios, que no estamos... Mire, Adán y Eva, ya lo vamos a ver, Adán y Eva, Adán prefirió a su mujer que a Dios. Esa es tu decisión y ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros necesitamos tiempo para ver el fruto en la vida espiritual. Además de esto, pues cuando Dios creó a sus criaturas, necesitamos entender otro asunto que es el libre albedrío. Cuando Dios nos creó, aparte de que nos creó para alabar, glorificarlo a Dios, obedecerle en todo, vivir vidas al lado de Él, por amor a Él, también nos dio el libre albedrío.
El libre albedrío es la capacidad que tienen las criaturas en el universo de elegir y decidir, ya que Dios desea que sus criaturas lo amen, adoren, alaben, es por decisión. Dios no quiere robot. Él hubiese querido, si hubiese querido que lo amen, bueno, programa a sus criaturas para que solamente tengan en su chip, tengan en su mente, amar a Dios, amar, alábalo, alábalo, alábalo. No hay otro. No, Dios tomó el libre albedrío, le dio la capacidad de elegir y decidir a sus criaturas para que todo aquel que desee amar a Dios, alabarlo, sea por su voluntad, sea espontáneo, sea una decisión, más no una alternativa, o sea, no solamente un solo camino. Entonces, para poner a funcionar la libertad a las criaturas, para que se pudiesen manifestar el libre albedrío en las criaturas, Dios lo primero que le enseñó a sus seres creados en el universo, hago porque esto es para todos, ángeles, todo, fue enseñarles los dos caminos. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición, el cielo y el infierno. Pongo dos caminos, ahora tú decides. Y Él te dice, te da por consejo, escoge la vida, escoge la bendición para que te vaya bien a ti, a tu familia. Pero también puedes escoger el mal, aunque Dios no inventó el mal. El mal es la transgresión del bien. El mal es llevarle la contraria a Dios, ese es el mal. Entonces Dios al inventar el bien, pero te dio la oportunidad que si tú quieres no escoger el bien, puedes escoger el mal, pero ya sabes que morirás. No es porque Dios te va a castigar, porque Dios no es malo. Mire, Dios es vida. Dios no es muerte. La muerte es una decisión que tú haces. La injusticia, Dios es justo. Amor, ternura, comprensión, benignidad, bondad, fe, ternura. Si queremos estar en la fe, en la vida eterna, en el amor, en la vida, tenemos que concatenarnos, o sea, con gracia, o sea, estar unidos a Cristo, que es la vida. Al lado de Cristo no puede haber muerte. Pero si tú decides ahora separarte de Dios, entonces separado de Dios, ¿qué haces? Te separas de la fuente de la vida y mueres, pero mueres por culpa tuya, porque tú decidiste irte al camino de la muerte, pero no es porque Dios te va a matar. Entonces, ¿cómo le mostró Dios el bien? Dice Romanos 3:20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir pues que antes de que Dios creara su primera criatura en el universo, ya Él tenía su ley en su mente para enseñarle el camino del bien. Entonces Dios a través de la ley le enseñaba lo que era bueno y le decía, escógelo por amor. Ahora, ¿cuál es esa ley que Dios les enseñó a sus criaturas en el universo, en el cielo y la tierra? Esa ley, y ya lo vamos a ver bíblicamente, esa ley son los 10 eternos principios de la santa ley eterna, justa, santa, que es el carácter de Dios, registrada en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Son los 10 mandamientos que Dios lo escribió con sus dedos en 2 tablas de piedra. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dicha ley es tan importantísima para Dios que Él se tomó la molestia de escribirla con sus propios dedos. La Biblia tiene 31.072 versículos y solo 15 escribió Dios con sus dedos y fueron los 10 mandamientos. Imagínate la importancia de Dios que la escribió en 2 tablas para que no se borre. Si deseas conocer la letra de Dios, bueno, hay que buscar estas tablas. Se encuentran dentro del Arca del Pacto, que se encontraba en el santuario, específicamente en el lugar santísimo. Así que hay que buscar estas tablas. Bueno, hay una película, ¿no? En busca del arca perdida, una película irreal, pues, con respecto a esto, pero saben, el mundo sabe que hay un arca que no sabemos dónde está. ¿Ok? Entonces, esta ley, los 10 mandamientos, se ha enseñado en la antigüedad, en el cielo, en la tierra, antes del pecado. Cuando Dios creó su primera criatura, se ha enseñado, se sigue enseñando y se seguirá mostrando por la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva que Dios hace. Ese es el camino del bien.
Ahora pregunto, ¿cómo sabemos que esta ley eterna, justa, santa, los 10 mandamientos que Dios escribió con sus dedos, que nos señala el camino del bien para seguirlo, es lo que Dios la usó en el cielo si la Biblia no lo registra por escrito? ¿Qué está pasando? Los 10 mandamientos no fueron dados por escrito en el cielo ni en la tierra hasta Éxodo 20, porque en todo ese tiempo Dios se comunicaba personalmente con todas sus criaturas. Él les enseñaba personal, audible, las lecciones en cuanto a la ley, el camino, las verdades, las doctrinas, los principios eternos. No había necesidad de darlos por escrito, hasta que en el Sinaí, en ese momento de la historia en el universo, los seres humanos de esa época le pidieron a Moisés que Dios le hablara a ellos. Ellos tenían miedo de escuchar la voz de Dios. Y le dice, todo lo que Dios te vaya a decir, que te lo diga a ti y tú no los comunicas a nosotros porque tenemos miedo. No queremos que Dios se comunique más con nosotros personalmente, audiblemente. Éxodo 20, versículo 19. Y por esa razón es que Dios ahora decidió usar otro método para seguir comunicándose con sus hijos en la tierra, para seguir enseñando su ley, los principios, las doctrinas, los mandamientos, las ordenanzas. Y entonces por esa razón es que ahora Dios decide escribir con sus dedos los 10 mandamientos, porque era lo más importante, ya que ese era el camino del bien. Esa era la manera de mostrar el bien. Y nosotros vemos, pues, en el libro del Génesis están los 10 mandamientos. En Génesis, por ejemplo, 39, 7 al 9, no está por escrito, no está, pero ¿quién le enseñó a José a no adulterar con la mujer de Potifar? ¿Quién le enseñó que era pecado? Dios. Cuando él dijo, no, yo no me voy a acostar con esa mujer. En Génesis 4, porque Caín mató a Abel y se escondió. Bien. En Éxodo 1, las parturientas no asesinaron a los niños hebreos por mandato del faraón, porque no iban a hacer ese mal contra Dios si se conoció. Éxodo 20, allá en el Sinaí, Éxodo 20, Éxodo 1 fue primero, todavía estaban en Egipto, no se había dado la ley por escrito y ya la obedecían. En Éxodo 16, el maná caía porción doble los viernes porque el sábado era el día del Señor. ¿Quién le enseñó que el sábado era el día del Señor? En Génesis 2, 1 al 3, que Dios lo bendijo y santificó. Bien, entonces eso es también, pues, hay que entender que después que entra el pecado, porque quizás tú preguntarás, bueno, pero es que yo en la Biblia no encuentro solamente los 10 mandamientos. Dice, no mates, no tengas otro Dios, no te hagas imágenes, acuérdate del sábado, no codicies, no robes. También encuentro que Dios manda una circuncisión, unos diezmos, a bautizarse, al sistema de sacrificio, los corderitos, celebrar la fiesta de la Pascua, el pan sin levadura. Y veo pues una serie de requisitos. Esta ley, que no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, fue una ley dada también por Dios, pero añadida después del pecado. No está en el cielo, ni estará en la tierra nueva. Solamente va a cumplir un propósito en esta tierra desde el mismo día que entró el pecado. Esta ley fue añadida después del pecado. Y la primera parte es hasta que Cristo viene, por primera vez muere y resucita. Esta ley consta de unos sacrificios de cordero, animalito y ministración sacerdotal. Esta ley tampoco era para los judíos, porque la encontramos en el libro del Génesis. La dio Dios personalmente, no la dio por escrito porque no había necesidad, pero ahí está, la encontramos. En Génesis 4, por ejemplo, Abel llevó el cordero e hizo el altar. ¿Quién enseñó del altar y el sacrificio de cordero? En Génesis 8:20 encontramos que Noé, cuando salió del arca, después del diluvio, hizo sacrificios en el altar de animales limpios. ¿Quién le enseñó a Noé quiénes eran los animales limpios de Levítico 11? ¿Y quién le enseñó el sacrificio? En
Génesis capítulo 12, 14, 17, Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec, o sea que había ministración y manutención sacerdotal, había intercesión sacerdotal, Melquisedec en ese tiempo. También la circuncisión. Entonces, pero esta ley de los ritos tenía una función, que era una función pedagógica. Esto simplemente era, por eso que se habla que esa era la dispensación de la ley, porque era la dispensación de la ley, no salvación por obra, sino era la dispensación de la ley porque las personas, cuando transgredían la ley de Dios, uno de los 10 eternos principios de la ley de Dios, como la paga del pecado es la muerte, porque 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y Romanos 7:7 dice, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que fue la ley. ¿Qué ley estaba viendo Pablo? Pablo está viendo los 10 mandamientos. Y Santiago 2:10-11 dice que el que transgrede un mandamiento de la ley de Dios se hace culpable de todo, porque el que dijo no matarás, dijo no cometerás adulterio. Entonces pregunto, ¿qué ley está viendo Pablo y Santiago? Están viendo los 10 mandamientos, solo que en Romanos 7:7 Pablo está viendo el 10º mandamiento y Santiago está viendo también Éxodo 20, pero los mandamientos 13 y 14, no matar y no adulterar. Pero esa ley es la que señala el pecado. Y si morimos sin el pecado, si morimos transgrediendo uno de los mandamientos de la ley de Dios, que eso es lo que quiere Satanás, entonces perderemos la vida eterna, porque allí lo dice. Pablo dice en 2 Corintios 6 y en Apocalipsis 22, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los ladrones, los asesinos no entrarán en el cielo. ¿Y qué ley está hablando? Él está hablando de los 10 mandamientos. Él no está diciendo los que no sacrificaron el cordero, los que no celebraron la Pascua ni el pan sin levadura no entrarán en el cielo, los que no se circuncidaron, no. Él está hablando que te va a quitar la entrada es si violas uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, en la dispensación de la ley, las personas cuando transgredían la ley de Dios tenían que ir a la ley de Moisés. Bien, a la ley de Moisés, para que allí le indicaban cómo podían ser perdonados del pecado y entonces salir victoriosos y que Dios no los culpara. Entonces él le decía, bueno, tienes que llevar un cordero animal, llevarlo al atrio, sacrificarlo, luego ahí te atiende un sacerdote, y el sacerdote después intercede por ti. Entonces esa ley es la que prefigura a Cristo, era una sombra. Esa ley entonces te mostraba de una manera pedagógica lo que Cristo venía a hacer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como sacerdote, sumo sacerdote, Hebreos 2, 7, 9. Entonces ahí vemos que esta ley ritual, cuando Cristo vino, murió y resucitó, Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, Juan lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vino la gracia, de tal manera amó Dios el mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo. Cuando fue entregada la gracia no es la salvación, la gracia es Cristo, y todo aquel que acepta la gracia, entonces es salvo. Pero en el Antiguo Testamento, la gracia se manifestaba en la ley a través del cordero, de un corderito animal. Ahora, en la dispensación de la gracia, cuando Cristo viene, muere y resucita, el velo del templo se rasgó en dos y ya no necesitamos más esta ley, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia que es Cristo. Ahora, cuando yo peco, en vez de ir a la ley, en vez de ir al sacrificio del cordero, ahora yo voy al Cordero de Dios real que vino y murió, a la realidad, no a la sombra, que es Cristo. Y entonces Cristo, por eso es el fin de esa ley. Y Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17, dice que nadie os juzgue en comida. El acta de los decretos fue clavado en la cruz. Nadie os juzgue en comida, bebidas, días de fiesta, luna nueva y sábado. ¿Cuáles son esas lunas nuevas? Las fiestas mensuales. ¿Cuáles son esas fiestas? Las fiestas anuales, 7 fiestas anuales. El pan sin levadura, la Pascua. Ya eso Cristo lo clavó en la cruz. Y los sábados abolidos, no es el semanal. No es de Éxodo 20, no confundas el sábado semanal, la ley eterna de Dios, con la ley ritual añadida por el pecado. No la confundas, porque las dos tienen sábado. La ley ritual tiene 7 sábados ceremoniales. Por ejemplo, Levítico 23, 24, en las fiestas de
las trompetas es un sábado ceremonial. Ese está abolido. Pero el sábado semanal que Dios bendijo y santificó, Génesis 2, 1 al 3, ese sábado que está en la ley, Éxodo 20, versículo 8 al 11, ese no está abolido. Jesús dijo en Mateo 5, yo no vine a abolir la ley, más bien la puso más estricta. Si ves a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón, Mateo 5. Si llamas fatuo a tu hermano, ya lo mataste. Está más estricta en esta dispensación de la gracia. Y Jesús no vino a abolir la ley. Bueno, ya ese es otro tema. Vamos a ver, pero lo que quiero manifestarte es en cuanto al papel de la ley. Entonces, esta ley Dios no la hizo ni para salvar a nadie, ni para perder. Ella no tiene función ni salvadora ni perder. Mire, si yo transgredo el sábado, yo no me voy a perder ni me voy a salvar porque viole el sábado, porque mate. Las personas se van a salvar o se van a perder de acuerdo con lo que hizo con Jesucristo. Si aceptaste a Cristo, Efesios 2, 8 al 11, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero soy hechuras de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, cuando Cristo me salva, me sana. O sea, Cristo salvó al ladrón en la cruz, no tuvo tiempo, pero cuando yo vivo para ser salvo, ahora viene el proceso del crecimiento. Y ese proceso, si no lo entendemos, vamos a dar malos testimonios, y es por eso que entonces el evangelio no funciona, porque yo no lo estoy haciendo funcionar, porque el evangelio no queda en la gracia. Ahora yo tengo que ser transformado. Bien, entonces eso me va a transformar permaneciendo en Cristo, como está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 10. Bien, entonces eso es lo que se necesita comprender. Que la ley no tiene función salvadora. La ley solamente, como dice Romanos 3:20, es para mostrarme el camino del bien. Fíjese, yo soy salvo por la gracia, pero la ley no está abolida. Dice Romanos 3:20 que por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino simplemente dentro del plan de salvación, la ley no juega ningún papel. Yo no soy salvo por la ley, yo soy salvo por la gracia. Y para ser salvo, entonces yo tengo que ir a la gracia que es Cristo y aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Una vez que lo acepte y sea salvo, ahora Dios me da su ley para indicarme el camino del bien. Y ahora yo obedezco esa ley, no para salvarme, sino que la obedezco para seguir el bien, para seguir la voluntad de Dios y no llevarle la contraria para que Dios sea alabado y glorificado. Y eso yo no la voy a vivir yo, la va a cumplir Cristo viviendo en mí, porque yo no puedo. Esa ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado, yo no me sujeto a esa ley. Yo la tengo que guardar en el Espíritu, entonces primero tengo que tener el Espíritu. Tengo que nacer de nuevo y tengo que crecer en la gracia. Y ahora Dios me da la ley. ¿Para qué Dios da la ley? Para indicarme el camino del bien y decir, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Por eso entonces que cuando Dios creó su primera criatura, lo primero que le dio para ejecutar su libre albedrío fue enseñarle los caminos, el bien y el mal. ¿Y cómo se lo enseñó? A través de la ley, los 10 mandamientos. Él le dijo, mira, aquí está, pongo delante de ti la vida. Y le empezó a enseñar ¿qué? Le empezó a enseñar el camino de la justicia, el camino del amor, el camino y le mostró a través de la ley, por ejemplo, el noveno mandamiento, Éxodo 20:16, no mentir, no levante falso testimonio. Entonces, pues, el bien es ser verdad, Jesús es la verdad. Pero tú puedes ahora transgredir, tú puedes ahora violar la verdad diciendo mentiras. Dios no creó la mentira, Dios creó la verdad. Pero te dio el camino de que si quieres mentir, si quieres violar el bien, entras en el mal. Es una decisión que tú la tienes. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que enseñó Dios, el camino. Y Él te dice en 1 Juan 3:4 que el pecado precisamente es la transgresión de la ley. Que si tú transgredes la ley, si tú mientes, entonces eres pecador y la paga del pecado es la muerte. En Romanos 4:15 y Romanos 5:13 tiene que haber una ley, no se puede abolir. ¿Para poder qué? Tiene que haber una ley para poder ser condenado. Si no hay ley, no se puede culpar de pecado. Entonces Dios establece el camino del bien, y te manda a que lo sigas. Y te dice, mira, yo soy verdad, sigue la verdad.
no robes, no robes. Ah, pero tú puedes ser deshonesto. Ese es tu camino, tu decisión. Pero entras en el pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? La muerte. Pero tú decides. Y así, entonces Dios quiere que tú lo ames por decisión, le obedezcas por decisión. Entonces no tengas otros dioses, guárdale su sábado, no honras a tu padre y a tu madre, no codicies, no mates, no robes, sé honesto, di siempre la verdad. Bien, y eso es lo que Dios te pide. Si tú quieres, tú puedes robar, vender las cosas robadas, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero eso no es el camino del bien. Eso está en el camino del mal. Ahora, si mueres así y no te apartas, entonces pues Dios ejecutará lo que tú decidiste. Dios no te va a castigar porque robaste. Tú eres mismo el que te va a castigar. Tú eres tú mismo porque tú sabes, yo te enseñé el bien. Si tú andas en el camino del mal, entonces allí es donde vas a recibir tu recompensa de tu decisión. Bien. Entonces, eso es la cuestión. Y entonces, por esta razón, voy a cerrar paréntesis. Por esta razón, entonces, nosotros encontramos que en el cielo, este querubín cubridor, pecó, decidió usar mal su libertad. Él conocía el camino del bien. Él sabía que eso estaba malo, porque Dios no lo va a condenar. Dios no lo va a condenar si no sabía, porque Dios sería injusto. Lucifer tenía que conocer los 10 mandamientos y sabía que no podía ser Dios, no tengas dioses ajenos, él no podía ni siquiera ser un Dios, ni parecerse, ni pretenderlo. Y eso en 1 Juan 3:4 es lo que lo hizo pecador. Y vemos cuál es el pecado de Lucifer. Codicia, 10º mandamiento. Mintió. Dice Juan 8:44 que Satanás, los pecados es que fue el padre de la mentira. Éxodo 20, versículo 16. Codició el trono de Dios. Ezequiel 28. Él mató. Bien. Y 1 Juan 3:8 dice que él peca desde el principio. Si el diablo peca desde el principio y el pecado es la transgresión de la ley, quiere decir que existe una ley desde el principio, y él pecó en el cielo, quiere decir que él transgredió esa ley en el cielo y tenía que conocerla, porque Dios no lo va a condenar si no la conoce. Bien, entonces él habla mentira. Y él codició el trono de Dios, que ley violó, Éxodo 20. Ahora, Dios es amor, misericordioso, bondadoso. Dios tuvo que haberle dado oportunidad de arrepentirse, de que se arrepintiera y restaurarlo. Pero que no aceptó. Él usó su libertad hasta para no aceptar ser perdonado y restaurado y no morir eternamente. Y este es un misterio, que un querubín creado perfecto elija, en vez de la vida, la muerte, en vez del cielo, el infierno, y en vez de la bendición, la maldición. Es un extraño. Y nadie le dijo nada de los millones de ángeles. Nadie, porque Dios le hubiese dado oportunidad. Mas, sin embargo, pues, él no quiso. Y no le quedó más alternativa entonces, porque ya estaba, él siguió adelante con sus pretensiones, con su plan, con su idea de ser Dios. Siguió adelante, como más bien no adelantaban nada, sino lo que hacía era peor, convenciendo a más ángeles del mal y del mal. Entonces, Apocalipsis 12, 7 al 12, Jesús peleó con estos ángeles y fueron echados del cielo a la tierra. Aquí Satanás quedó condenado, ya no tiene oportunidad, ya Dios se la dio, si no él hubiese hecho un plan para salvar a Lucifer y a sus ángeles. Entonces, el Señor no de codicia, de envidia, de soberbia, asesinó y violó los 10 mandamientos. Y Santiago 2, 10 al 11 dice que si yo transgredo un mandamiento de la ley de Dios, me hago culpable de todo. Y eso manifiesta que ya Santiago está hablando en la dispensación de la gracia. Esto quiere decir que la ley no está abolida. ¿Pero cuál ley no está abolida? Éxodo 20. Hay ley, porque si no hay ley no se puede culpar de pecado.
Entonces ahora nos vamos a trasladar a la entrada del pecado en la tierra. En Génesis 1 y 2 nos dice que Dios creó el cielo y la tierra. Allí la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada si tenemos un Dios de orden? Bueno, porque Dios no estaba ahí, estaba llena era de agua y eso para Dios es desorden. Entonces Él decidió ordenarla y llenarla. El primer día hizo la luz, el segundo día la expansión, las plantas, las aves, el sol, la luna, las estrellas, los animales, y formó al hombre a su imagen y semejanza y le dio el jardín del Edén, algo perfecto, un lugar perfecto, maravilloso, el paraíso, algo espectacular, nunca visto, y Dios le dio allí ese lugar. Y le dijo, bueno, tú vas a ser el rey, multiplícate, cuida la tierra, cuida los animales, cuida todo, vas a ser feliz, tienes inmortalidad, juventud, todo lo que un ser humano desea tener. Pero Dios le dio una prohibición. Él le dijo, mira, de todos los árboles podéis comer, eso está en Génesis 2, menos el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas morirás. Ahora bien, Satanás, sabiendo esto, este es querubín, ahora llamado Satanás. Fíjate que cuando Lucifer, luz bella, es echado del cielo, ya no es ese querubín perfecto. Ahora es Satanás quien sea la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás. Con un carácter, ya no era ese carácter perfecto. Ahora está lleno de ¿qué? De odio, egoísmo, orgullo, codicia, envidia, mezquindad, robo, asesinato. Lleno de maldad, de iniquidad. Bien, ya tenía ese carácter. Y ahora pues está en el jardín del Edén. Él no se le podía presentar a Eva. Eva, Dios te dijo ahora que comas. No. Entonces él busca la manera para fabricarle a Eva una tentación, seducirla, fabricarle una tentación externa, porque internamente ella era perfecta. Ella no podía. O sea, no es como nosotros hoy, que las concupiscencias del pecado, las tentaciones es fácil, el pecado para nosotros es fácil hacerlo porque traemos naturaleza pecaminosa. Ella no, ella tenía naturaleza perfecta y por lo tanto tenía que fabricarle una tentación para incitarla, para seducirla a desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué hace este querubín cubridor? Comienza y aprovecha, como no se puede presentar personalmente, aprovechó la oportunidad que Eva estaba sola, paseando cerca del bendito árbol prohibido. Allí se encontraba una serpiente. Acuérdense que el fruto no era veneno y no estaba prohibido para los animales, solamente para la humanidad como símbolo de obediencia, de darle honra y gloria. Dios te dice, si me amas, come del árbol de la vida. Si no me amas, ahí está el conocimiento del bien y del mal. Tú eliges. Yo no te voy a hacer nada. Y ahora entonces Satanás aprovechó la oportunidad y habla a través de la serpiente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice que Eva estaba capacitada para no caer en la tentación. Porque Dios no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que puedes soportar. Entonces en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6, Lucifer empieza con una pregunta capciosa, una pregunta como que amerita una respuesta rápida, te mueve, te toca la fibra, la fibra no te mueve, te quebranta, no sé qué es la palabra. Dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Dios le había dicho que podía comer de todo. Él le lleva a la contraria. ¿Para qué? Para buscar una conversación. Y dice, no. De todos los árboles puedo comer menos del fruto porque voy a morir, del fruto del conocimiento del bien y del mal. O sea que Eva tenía bastante clara la orden de Dios, la tenía bien clara. Ella sí fue engañada por el diablo, pero ella tenía claro la palabra de Dios. Cuando ella pecó con conocimiento de causa. Ella no tenía duda de nada, estaba clara la orden. Entonces ahí vemos pues que estaba ella ahora en ese aprieto. En Génesis 2 encontramos que Dios le había dado un esposo, le creó el matrimonio, le dijo que se multiplicaran, le dio su sábado, había en Génesis 2, había una relación con Dios, una comunión bonita, había una felicidad plena, espectacular. Bien, Él le dio el jardín del Edén para que lo multiplicara, lo cuidara, lo labrasen. Ellos iban a ser los gobernantes de ese espacio maravilloso.
Y Dios pues entonces le dio, y solamente ellos se tenían que mantener con una relación con Dios diaria, una obediencia. Y si lo mantenían, serían una familia inmensamente feliz, lleno de vida, de inmortalidad, paz, vida eterna, todo lo que el ser humano desearía tener en esta tierra. Y ahí entonces Dios lo colocó, los alimentos y todo. Y en Génesis 2:9 dice ahora pues que Dios le dio el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9 y 17. Pero ahora Satanás comienza a fabricarle la tentación, a seducirla. Ah, Dios te ha dicho que no puedes comer. No, Eva, puedes comer, no vas a morir. Dios es un mentiroso. Voy a parafrasear. Mira, Dios comió de este árbol. Dios comió de este árbol. Y Él no quiere que tú comas para que no te hagas como Él, no tengas poder. Y ahí entonces Eva comenzó a dudar. ¿A quién le hago caso? ¿Quién tiene la razón? ¿Esta serpiente o Dios? Entonces en vez de ella llamar a su esposo, llamar a Dios y hacer un diálogo. Bueno, ¿quién tiene razón? ¿Si como muero o si como me hago Dios? ¿Quién tiene la razón? Ella debió, antes de comer, llamar a un diálogo, llamar a investigar, profundizar, escudriñar. Pero no, ella decidió hacerle caso a la palabra de Dios, que Dios era un mentiroso y que si yo como me voy a hacer es Dios. Y Génesis 3:6, ella codició tanto inmediatamente ser Dios que no preguntó a nadie, sino codició. Éxodo 20, versículo 17, no codiciar. Y entonces se dejó llevar por la codicia. Eso es un misterio también, cómo entró el mal en un ser perfecto. Bien, y comió. Y comió. Entonces, Eva, ¿quién le hizo caso? Decidió hacerle caso a la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué le faltaba a Eva? Si lo tenía todo. Su casa, el jardín del Edén, comida, vida eterna, era la reina, un esposo, la consentida, un lugar especial. Lo mismo que Adán, tenía su pareja idónea, era el rey, estos huesos de mis huesos, qué bueno, ya tengo mi pareja. Entonces, esto del pecado, tanto en el cielo como en la tierra, es un misterio. Vean cómo ahora Lucifer decide, en vez del cielo, el infierno. Y ahora Adán y Eva deciden entrar de vida a muerte. Y es engañada por el mismo principio. Entonces, vemos pues que ahora le da a su esposo y come. Ahora, Eva fue tentada por Satanás, pero Adán no. ¿Qué pensó Adán? Adán sabía que Eva había comido, que va a morir, porque él sí estaba claro. Y entonces decidió echar suerte con ella. Él prefirió a la mujer. Nosotros muchas veces preferimos una pareja, el dinero, la fama, la familia, algunas satisfacciones del mundo, los placeres antes que a Dios. Si nosotros amáramos a Dios, nunca elegiríamos algo que le lleve la contraria, jamás, si de verdad tenemos una relación con Dios. Pero como no la tenemos, tanto dentro y fuera de la iglesia, siempre estamos eligiendo mal, porque todavía no estamos maduros, todavía no hemos entrado en la gracia maravillosa de Cristo, de que Cristo viva en mí, para cambiar esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál naturaleza? Que ahora, cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué se les ocurrió? Su naturaleza cambió. Pasaron de muerte a vida, su cuerpo inmortal pasó a un cuerpo mortal, y todo lo que Satanás tenía se le impregnó a Adán y Eva. ¿Qué tenían? Odio, resentimiento, egoísmo, orgullo, codicia, envidia, resentimiento, gritos, rabia, adulterio, fornicación, mentiras, asesinato, homicidio. Todo eso se le impregnó. Y ahora ellos nos transmiten esa herencia. Fíjese, vemos en Génesis 4, Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel, a su hermano? ¿De dónde salió el enojo? ¿De dónde salió la envidia? Y lo mató. Del pecado. En pecado, dice David en el Salmo 51, versículo 5, en pecado he sido formado, y nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Justo no hay ni uno. Entonces, esa naturaleza con la que hemos nacido, que yo no tengo culpa, pues yo no comí del árbol ni decidí, Dios no te va a ser culpable porque tengas la herencia del pecado de Adán y Eva, ni la herencia adquirida por tus padres, por la educación, la cultura, las influencias
que hay desde el bebé, porque si te rechazaron, si te humillaron, si tus padres te abandonaron, te maltrataron, también eso perturba y quebranta al ser humano y lo hace cada día más lejos de Dios. Mira, el hombre lejos de Dios hace cosas terribles. Mientras más te alejes de Dios, más haces cosas terribles que te lleva a matar a tu hermano, que te lleva a violar a tus hijos, matar a tu mamá. Allí vemos. La Biblia se escribió hace más de 3.000 años, pero es lo mismo, ese es el manual de vida. Pero ¿cómo va a ser un libro tan antiguo? Ahora estamos modernos, ahora está la psicología. Bueno, ahí vemos cuántas personas no leemos que matan a su hermano, matan a su familia, matan a su mamá. Caín mató a Abel. No es lo mismo. Vemos cómo se violan a su hermana. Los hijos de David no se violaron, no se maltrataron, no se me querían matar al padre por codicia. ¿Acaso eso no pensamos las herencias, las cosas, cómo matan al padre para quedarse con la herencia? Eso es lo mismo, porque es la naturaleza carnal. Y lo mismo, Satanás es predecible. Todas las bombas atómicas, que eso es otro tema, que Satanás la va a usar ahorita. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso es que el mundo está lleno de secuestros, criminal, odio, asesinatos, niños abandonados, familias rotas, divorcio, hambre, miseria, guerra, COVID-19, egoísmo, todo por la manda. Porque ¿de dónde dicen que sale el COVID-19? De una gente, unos ciudadanos que para hacerse ricos, para no sé, por su codicia, entonces inventaron ese virus para matar a un poco de gente. Entonces salió Hitler salió y entonces con su afán egoísta, codicioso de querer ser dueño del mundo, se formó una segunda guerra mundial. Y así matan inocentes, mueren niños por causa de ¿qué? De la entrada del pecado, de ese misterio que trajo perturbación en el cielo y luego se transfirió a la tierra. Pero no se transfirió, eso no es culpa de Dios, fue culpa del ser humano que decidió. Eva pudo haber soportado y Adán pudo haber dicho, no, mire, yo no voy a comer porque yo le voy a hacer caso a Dios, menos no importa, yo te sigo, mi amor, mientras no me viole los principios eternos. Y Adán pensó más en Eva. Por eso es que el evangelio no funciona, porque nosotros no lo hacemos funcionar por nuestro estilo de vida, por nuestra diversión, porque le sacamos provecho al pecado. Porque Adán y Eva no tenían necesidad de hacer eso. Es que igual, mire, un médico que fume, caramba, si el médico conoce ¿ve? Entonces cuando entra el pecado, ahora ellos sí se arrepintieron, porque en Génesis 3:15 Dios promete la simiente que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente antigua. Eso ocurrió 4.000 años después, cuando Cristo vino y murió en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Dios había dicho en su palabra, el día que comas, morirás. Ellos comieron. La palabra de Dios tenía que cumplirse, pero no se cumplió en Adán y Eva, sino se cumplió en Cristo, que vino, Dios se hizo hombre, se humanó, vivió en este mundo, no cometió pecado, no se le puede apuntar un solo pecado en la vida de Cristo, mas sin embargo recibió la paga del pecado, que fue la muerte, para que tú y yo podamos, ahora que merecemos la muerte porque hemos pecado, a través de esa gracia, de ese sacrificio, de esa paga que hizo Dios, ese costo, eso lo que pagó Cristo, podamos tener vida eterna. Y se cumplió donde dice la paga del pecado de la muerte, el día que comas morirás. Se cumplió la palabra de Dios, la ley quedó saldada, la ley quedó justa, quedó dignificada. Sí, está bien, está bien, ya murió un inocente en sustitución del culpable. Quiero entonces terminar este mensaje haciéndote un llamado de que sí, el pecado entró en nosotros a través de Adán y Eva por herencia, pero Dios promete a través de la simiente que es Cristo, te promete quitarlo, perdonarlo. Dios es fiel y justo para perdonar todos los pecados. Primera de Juan 1:9. Si lo confesamos, si buscamos su poder, si buscamos su gracia, a través de Cristo podemos tener entonces esa restauración. Dios nos creó perfecto, bueno en gran manera, a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 2, pero esa semejanza de Cristo la dañamos, nuestras decisiones, nuestras acciones la dañamos. Ahora nacemos con naturaleza pecaminosa. Yo quiero invitarte a mi canal de YouTube RG con Cristo, allí puedes encontrar
el nacimiento, el nuevo nacimiento, cómo nacer y crecer en el reino de Dios. Y ahí está cómo resolver el problema del pecado, cómo Cristo lo resuelve y cuál es mi participación, mi batalla, mi pelea. Así que, pues, estaré orando por ti. Dios te bendiga, o mejor vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias por estas personas que han escuchado este mensaje. Ayúdalos entonces a tomar la decisión, que usen su fuerza de voluntad y dominio propio, su poder de elegir y decidir para quitar el pecado, que te reconozcan como el único Dios verdadero y te den honra y gloria. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.